Abre tu Biblia en Primera de Juan. Vamos a continuar estudiando esta carta de Primera de Juan. Y déjame recordarte que somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio, porque queremos hacer discípulos de Él que crezcan en amor, que crezcan en fe y que crezcan en servicio. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, vamos a responder a 3 preguntas que son claves, que tú y yo las consideremos no solamente al estudiar esta carta, sino que podamos considerarla en nuestra vida. Y es, ¿por qué es tan importante el amor para Juan? ¿Por qué tanto énfasis en Juan, en decirnos que nos amemos unos a otros? Vamos a ver qué características tiene el amor al cual Juan nos exhorta y cómo podemos crecer y cómo podemos madurar en este amor del cual Juan nos describe en esta sección. Entonces, si ya estás ahí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 19. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y déjame orar para poder continuar. Mi Dios, mi Señor, gracias, porque tú nos recuerdas a través de tu palabra una y otra vez lo que es necesario que haya en nuestro carácter para poder reflejarte, pero también para poder conocerte aún más, como dice Juan. Si permanecemos en ti, si permanecemos en tu amor, permanecemos en ti. Entonces, Padre, que esta palabra rete nuestras vidas, Señor, que esta palabra nos lleve a examinarnos a nosotros mismos en primer lugar, y que podamos, Señor, identificar si hay algún área de nuestro carácter, de nuestro corazón, que necesite ser renovado, ser restaurado por el poder de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Juan, uno de los discípulos a quien Jesús apodó como el hijo del trueno, por ese carácter celoso y en muchas ocasiones arrebatado o inclusive violento. Ahora, si te fijas,
hablando del amor de Dios como una evidencia de que le conocemos. Ese hombre que en determinado momento en su celo le pidió a Jesús que hiciera descender fuego del cielo para que consumiera a toda una nación, a toda una ciudad como la samaritana, ahora exponiendo y hablando acerca del amor como una evidencia de que caminamos con Jesús. Y es interesante que en el Evangelio que Juan escribe, el Evangelio de Juan, Juan no se nombra a sí mismo como el hijo del trueno, ¿no? Él pudo haber presumido y pudo haber puesto en su carta el hijo del trueno, como me puso Jesús entre paréntesis, y presumir de ese apodo que Jesús le puso. Pero en lugar de eso, vemos que Juan se describe a sí mismo en su evangelio como Juan, el discípulo amado. Y esta percepción que Juan tenía de sí mismo no es porque Jesús hubiera demostrado un amor especial por Juan, no es porque Jesús hubiera demostrado cierto favoritismo, cierto match, ¿no? con Juan, no, sino porque de alguna manera Juan pudo entender y verdaderamente experimentar el amor que Jesús tenía por cada uno de ellos. Lo experimentó, lo vivió, lo sintió, lo palpó. De tal forma que el amor de Jesús fue lo que terminó definiendo la identidad del apóstol Juan. Y por eso habla mucho de este tema. Porque no era algo que simplemente Juan había aprendido, no era algo que simplemente Juan había escuchado una y otra vez de la boca de Jesús, sino porque fue algo que experimentó, algo que fue tan fuerte en su corazón, que hizo que su identidad y que su carácter fueran completamente transformados por la belleza de ese amor. Y si te fijas, aquí vuelve a insistir en la necesidad de amarnos. Básicamente, el capítulo 1, Juan habla de ese amor. En el capítulo 2 vuelve a hablar de ese amor. En el capítulo 3 vuelve al mismo tema. Y ahora, capítulo 4, vuelve a insistir en la necesidad de amarnos. Mira cómo lo dice versículo 7: amados, amémonos unos a otros. Versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros. Versículo 21: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Una y otra vez en el desarrollo de su carta, Juan vuelve al mismo tema. Entonces, es evidente que Juan quiere que de manera intencional quede marcado en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón, la necesidad que tú y yo tenemos de poder cultivar un carácter en el que el amor sea central. Ojo, el amor. Ahora, te dije que íbamos a responder a 3 preguntas y esta es la primera. Pero ¿por qué? ¿Por qué para Juan es tan importante esto? ¿Por qué, como ya lo vimos, Juan es tan reiterativo en el tema de amarnos unos a otros? Y a lo largo de la carta, Juan viene ofreciéndonos diferentes razones. La primera la encontramos en el capítulo 1, justamente, donde nos dice: no les doy un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que desde el principio han escuchado, que se amen unos a otros.
Entonces, ¿por qué es tan importante el tema del amor para Juan? En primer lugar, porque es un mandamiento. Un mandamiento. La segunda, dice Juan en el capítulo 2, es una evidencia de que andamos en la luz. Y la tercera, y creo que es la más importante de las tres, pudieran no existir, pudiera no ser un mandamiento, pudiera no ser un testimonio de que andamos en la luz, pero el hecho de que Dios es amor, como lo menciona aquí en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la tercera razón por la cual Juan nos exhorta, nos manda a amar de esa manera. Entonces, ¿por qué para Juan es tan importante el tema del amor? Porque es un mandamiento, porque es un testimonio de que andamos en la luz y porque Dios es amor. Estas son las tres razones por las cuales desde el entendimiento de Juan debe existir este elemento en nosotros, en nuestro carácter. Ahora, es interesante esto, porque si te fijas, la calidad, si podemos usar esta palabra, pero la calidad del amor con el que Juan nos exhorta a amarnos es el amor ágape, o lo que en el griego se llama amor ágape. Es un amor desinteresado, es un amor paciente, es un amor perseverante, es un amor incondicional, es un amor sacrificial. Esa es la forma a través de la cual Juan nos está exhortando una y otra vez a amarnos. De forma desinteresada, de forma paciente, de forma perseverante, de forma incondicional, de forma sacrificial. Fácil, ¿verdad? Sencillo amar de esa manera. Voltea a ver al que está a tu lado y ve qué fácil es amarlo. Ahora, desde el entendimiento de Juan, este tipo de amor, ojo con esto, este tipo de amor sacrificial, paciente, desinteresado, perseverante, incondicional, es un don de Dios, es un regalo de Dios, al que solamente podemos accesar cuando en nosotros han ocurrido dos cosas. Cuando hemos nacido de Dios, versículo 7, y cuando permanecemos en Él. Cuando hemos nacido de Dios, cuando hemos conocido a Dios. Entonces, amar de esta manera solamente es posible cuando en nosotros hay una nueva identidad y cuando tenemos una relación profunda con Jesús. Mira, si convives un poco con Emily, mi hija, vas a darte cuenta que hay muchas cosas en las que, gracias a Dios, es idéntica a Ginger, ¿no? Y desafortunadamente, tristemente, hay muchas otras cosas en las que es igualita a mí, ¿verdad? Creo que todo lo malo que está desarrollando lo ha aprendido de mí y pido perdón a Dios por eso, ¿verdad? Pero hay muchas cosas en las cuales es igualita a ella. El otro día estaba trabajando en la casa tratando de hacer algo que no podía hacer y me desesperé y los niños saben cuál es mi palabra favorita cuando me desespero. Chihuahua, ¿verdad? Chihuahua, ¿no? Esa es mi palabra favorita cuando me desespero o me hacen desesperar, ¿verdad? Es Chihuahua, ¿no? Y mi hija estaba ahí escuchándome o me estaba ayudando porque le pedí que me ayudara y no podía fijar algo a la pared y de repente nada dije Chihuahua y voltea y me dice: tranquilo papá, tranquilo. ¿A quién suena eso?
a Ginger, ¿verdad? Entonces, hay cosas en las cuales es idéntica a su mamá y otras en las cuales es idéntica a mí. ¿Por qué? Porque mi hija tiene su origen a partir de lo que nosotros dos somos. Y eso provoca que muchas de esas similitudes sean simplemente por genética y otras porque han sido aprendidas y porque las ha comenzado a imitar por la relación y por el tiempo que pasamos juntos, por la profundidad de la relación que hay entre un padre y una hija, entre una madre y una hija. Y cuando nacemos de Dios y cuando verdaderamente tú y yo tenemos una relación con Él, una relación que va más allá de la religiosidad, una relación que es profunda, que nace de un corazón agradecido, el amar con ese amor que Juan demanda, ese amor ágape, no solamente se vuelve posible, sino que pasa a ser parte de nuestra propia naturaleza. De tal forma que ya muchas veces ni siquiera tenemos que esforzarnos mucho por hacerlo. Cuando nacemos de Dios, cuando verdaderamente tenemos una relación con Él, el amar de esa manera se vuelve parte de nuestra propia naturaleza. Mira, acompáñame a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 1, es un par, simplemente dale unas par de vueltas a tu Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y chécate cuál es el resultado de las promesas que Dios nos hace, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? El propósito de las promesas de Dios es para que tú y yo podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Eso significa que si verdaderamente hemos nacido de Dios y si hemos cultivado una relación con Él, ese amor que define la naturaleza de Dios se vuelve parte de nuestro carácter, se vuelve algo central en nuestro carácter. Y esto no era nuevo. La última noche que Jesús pasó con sus discípulos, les dijo básicamente la misma idea. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen. ¿Cómo? De la misma forma en que yo los he amado, dijo Jesús. Ahora, regresa por favor a Primera de Juan, porque en los siguientes versículos Juan nos va a dar un par de características de cómo se manifiesta ese amor. Entonces, ya respondimos a la primera pregunta: ¿por qué es tan importante para Juan el amor? Porque es un mandamiento, porque es un testimonio de que andamos en la luz y porque Dios es amor. Ahora vamos a ver qué características tiene ese amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto, dice Juan, se mostró el amor de Dios. Esta palabra mostró, y si puedes márcala en tu Biblia, es importante. En el contexto original se usaba para referirse a una situación en la cual algo era secreto o estaba oculto y de pronto
se daba a conocer o se hacía evidente para todos. Por ejemplo, cuando se hace la revelación de una placa conmemorativa de algo que está oculta por un velo o por una tela, y cuando la revelan, la destapan y ahora todo mundo puede ver lo que dice en esa placa. Es más o menos la idea de esta palabra mostró. Y quiero que medites en esto, porque dice Juan, a través de esto Dios mostró su amor. Y te repito, quiero que medites en esto, porque a través de toda la historia del pueblo de Dios, específicamente hablando del Antiguo Testamento, vemos una y otra vez el amor de Dios siendo manifestado de múltiples formas y en diferentes momentos al pueblo. Creo que pudiéramos estar aquí todo el día tratando de señalar las veces en que podemos ver el amor de Dios por su pueblo. A través de los profetas, a través de la provisión, a través de abrir el mar para que escaparan de Egipto, a través de las plagas, inclusive a través de las amonestaciones y de las veces que el pueblo fue disciplinado por su idolatría. Miles de manifestaciones del amor de Dios. Pero a través de Jesús, a través de Él, esa manifestación del amor de Dios fue especial y fue única. Porque fue un amor que sobrepasó toda provisión, fue un amor que sobrepasó todo cuidado, fue un amor que sobrepasó cualquier triunfo que pudo haberles dado sobre sus enemigos o cualquier bendición que pudiera Dios haberles dado a lo largo de la historia. A través de Jesús, su unigénito, como Juan lo llama, esa cara del amor de Dios se manifestó de una forma gloriosa y como nunca antes se había dado a conocer. Porque al enviar a Jesús, el Padre, escucha esto, pero al enviar a Jesús, el Padre nos estaba dando lo más valioso y lo más amado que tenía, para que hoy tú y yo podamos ser libres de la condenación y del castigo que merecíamos a causa de nuestros pecados, a través de Jesús. Y si tú te has cuestionado alguna vez si Dios te ama porque te tiene en estas circunstancias, si tú alguna vez te has cuestionado si Dios te ama porque no te da lo que necesitas, mira, está bien. Pero si verdaderamente quieres ver el amor de Dios por ti, no veas tus circunstancias, ve la cruz. Porque ahí fue donde Jesús demostró y derramó la totalidad del amor del Padre por ti y por mí. Por eso dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto, porque esto nos deja un panorama más completo, más real, de ese amor del cual Juan nos está hablando aquí, un amor que va más allá de las emociones, un amor que va más allá de los sentimientos, un amor que va más allá de los méritos. Es un amor que tiene como base una decisión. Y es eso. Dios decidió libre y soberanamente amarnos a ti y a mí. Versículo 10, lo acabamos de leer. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros.
versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Dios nos amó primero. Eso significa que Él decidió derramar su amor sobre nosotros aún antes de que hiciéramos algo para tratar de ganar su amor. Dios decidió derramar su amor aún antes de que tú y yo pudiéramos mostrar algún tipo de interés por Él, o aún antes de que hiciéramos algo para tratar de demostrar que merecíamos ser amados por Él. Al contrario, y escucha esto, pero aún siendo miserables, aún siendo pobres, aún siendo indignos, aún siendo sucios, aún siendo rebeldes, Dios decidió de manera soberana derramar su amor. Mira, ve a Romanos 5:5, por favor, y no pierdas primera de Juan, ahorita vamos a regresar ahí. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta? Ha sido derramado en nuestros corazones. Y esta palabra derramar no hace referencia a unas gotitas, ¿no? Sino habla de un caudal de agua que fue eso, derramado. Y te he puesto el ejemplo de las olas del mar, ¿verdad? Cuando revientan y si estás en un lugar equivocado, te dan una revolcada de aquellas que sales con arena hasta en las orejas, ¿verdad? A eso se refiere con derramar. Y no sé si estás conmigo en esto, pero saber que Dios ha derramado su amor en mi corazón personalmente me humilla, pero al mismo tiempo llena mi corazón de gratitud y de esperanza, porque si el amor de Dios fuera algo por lo cual yo tuviera que trabajar, si el amor de Dios fuera algo por lo cual yo tuviera que ganarme, no sé tú, pero personalmente estaría muy lejos de ganarme ese amor de Dios. Porque yo sé lo fiel que soy. Yo sé lo indigno que soy. Yo sé lo inconstante que soy en mi caminar y en mi relación con Dios. Lo sé. Y si mi desempeño ganar el amor de Dios, creo que tendría que irme acostumbrando a este calorcito que está haciendo. Pero no es así. La obediencia y la muerte de Jesús abrieron el camino para este glorioso y soberano y único acto de gracia, que Dios derramara su amor sobre nuestros corazones. Ahora, mira lo que dice Juan en el siguiente versículo 11 y 12. Regresa nuevamente ahí, primera de Juan 4, versículo 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si el Padre estuvo dispuesto a enviar a su Hijo y Jesús estuvo dispuesto a caminar en obediencia para poder revelarnos ese amor, entonces nosotros deberíamos estar esforzándonos por amarnos de la misma manera. Y quiero que medites en esto, porque si te fijas, es Dios quien establece la medida, quien establece la calidad del amor con que debemos amar. ¿Te das cuenta del peso que tiene eso? Ya no es mi capacidad, ya no es mi perspectiva, ya no es la forma en la que aprendí lo que determina el cómo amar, sino es Dios quien lo hace.
Y eso simplemente va mucho más allá de nuestra fuerza o de nuestra capacidad. Por eso Juan inicia diciendo que para accesar a este tipo de amor es necesario que tú y yo estemos participando de la naturaleza divina. Porque de otra forma, mi forma de amar siempre va a estar enmarcada de una o de otra forma por el egoísmo, por la conveniencia, por los méritos, por las expectativas que llegue a tener, y no por aquello que caracteriza el amor de Dios. Pregunta, y quiero que medites en eso. Pero tu forma de amar a otros y relacionarte con ellos, ¿de qué da testimonio hoy? ¿Testifican que eres partícipe de esa naturaleza divina de la cual Pedro está hablando? ¿O sigue siendo un amor poco paciente? Un amor poco egoísta, un amor condicionado, un amor que si llena tus expectativas, entonces correspondes. ¿De qué da testimonio la forma en la que hoy amas? Y tienes que saber eso, pero la gracia que me capacita para verdaderamente amar a mi hermano con ese amor sacrificial, con ese amor compasivo, con ese amor humilde, con ese amor perdonador, es el resultado de que nuestra identidad y nuestro carácter están siendo transformados por la belleza del amor de Dios. Es eso. Entonces, ojo con esto, porque mi relación con mis hermanos, esto es muy importante. Mi relación con mis hermanos, cómo los trato, el cómo me expreso de ellos, especialmente cuando no están presentes. Porque cuando están ahí puedo sonreír y hola, Dios te bendiga, ¿no? Pero nada, se va y si supieras. Y yo sé que eso aquí no pasa, es en otros lugares que pasa ese tipo de cosas. Pero el cómo me expreso de ellos, lo que les tolero, lo que les perdono, es evidencia de un corazón que ha sido inundado por el amor de Dios en su corazón. Entonces, ¿cómo estamos eso? Ahora, déjame aclarar esto: amar no es aguantar o permitir humillación. Amar no es tolerar acoso. Amar no es permitir ser agredidos o violentos. No es permanecer o el amar no nos obliga a permanecer en algún tipo de relación tóxica o dañina. No. De hecho, el Salmo 82:4, y anótalo para que después puedas leerlo. Pero el Salmo 82:4 hace un llamado a librar del abuso de los malvados a los que son indefensos. Dice el salmista: libren de la mano del malvado aquel que es indefenso. Chécate que el Salmo no dice a los que están siendo abusados, maltratados por el malvado, díganles que tienen que quedarse ahí, anímenles, recuérdenles que tienen que amar aún a aquellos a quienes les están haciendo mal. No, dice el Salmo: libérenlos, sáquenlos de ahí. Entonces no es que para poder amar como Dios nos demanda debemos aguantar o permanecer en un ambiente donde al final terminamos exponiéndonos a nosotros mismos. Entonces hay que ser sabios cuando tenemos que dejar una relación, cuando tenemos que mantener cierta distancia con alguien. Pero sabes, muchas veces el amor de Dios se ve reflejado a través del perdón para quien no merece ser perdonado. Se ve a través de orar por aquellos quienes nos han ofendido.
El amor se ve a través de no guardar rencor, no guardar resentimiento o no buscar venganza o devolver el mal. Por eso dice Juan en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mira cómo lo dijo Jesús. Acompáñame a Lucas 6:27 al 30, por favor. Pero a vosotros los que oyen, les digo. ¿Quién está oyendo hoy? Entonces mira lo que te dice Jesús. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que aborrecen, bendigan a los que os maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiere en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Ahora, déjame aclarar esto. Donde dice al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra, no quiere decir que si te pega, le digas, entonces pégame en la otra también. No, vamos a tratar de entender esto. Habla de tratar de resolver el conflicto sin el menor daño posible. Vamos a resumirlo de esa manera. Es no busques hacer las cosas más grandes, no busques devolver el mal, sino hazlo lo más pasivo que sea posible. A eso se refiere. Entonces, Jesús dice, es necesario que hagamos 3 cosas para poder amar como Dios nos amó a nosotros: hacer el bien, bendecir y orar. Esas 3 cosas son las que nos van a llevar a amar de la misma forma en que Dios nos ha amado. Haciendo el bien, bendiciendo y orando. Y sí, yo lo sé, te lo puedo decir desde mi corazón, eso muchas veces duele, porque amar como Dios nos manda no es barato, porque hacer el bien, bendecir y orar, especialmente por aquellos por quienes hemos tenido un conflicto, exige dar más de lo que muchas veces quisiéramos dar. Y muchas veces nos lleva a examinarnos primero a nosotros. Y eso no es fácil. Pero ese es el amor bíblico. Ese es el amor de la cruz. Y dice Juan en el versículo 12, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso quiere decir que su amor se ha hecho completo. Eso quiere decir que el amor de Dios se ha hecho maduro y que ha echado raíces. Entonces, quiero que medites en esto. Y para poder terminar, pero el hacer el bien, bendecir y orar por otros, especialmente por aquellos con quienes hemos tenido un conflicto. Si continúas leyendo, dice Jesús, es fácil amar a quien es fácil amar. Porque aman a los que le aman. ¿No hacen también eso los pecadores? Dice Jesús. Entonces, hacer el bien, bendecir y orar, especialmente por aquellos con quienes tenemos conflictos, nos lleva a experimentar el amor de una forma tan completa, tan madura, tan fresca como pocas cosas nos llevan a hacerlo. Entonces ve lo profundo de esto. Pero el mandamiento de amarnos es al mismo tiempo un medio de gracia a través del cual tú y yo podemos experimentar de manera plena, fresca y real el amor de Dios. ¿Quieres experimentar el amor de Dios? Ama como Él nos amó. Y sabes, entre más fresco y real se vuelve el amor de Dios en nuestra vida, ese tipo de amor se vuelve central en nuestro carácter.
Jesús lo dijo así: en esto van a conocer que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos por otros. Entonces quiero que medites en esto. Y si pueden ir pasando los chicos de la alabanza, pero quiero terminar y dejándote con esto en mente. Pero quizás hoy hay alguien a quien te está resultando difícil amar. Quizá hoy hay alguien a quien te está costando trabajo perdonar o tolerar. Y si hoy no está, prepárate, porque es probable que llegue esa persona que ponga a prueba la calidad de tu amor. Pero sabes, hoy quiero animarte a que no centres tu atención en lo que esa persona te ha hecho o te ha dicho. Ojo, no te estoy diciendo que lo minimices. No te estoy diciendo que hagas como que no pasó nada. Ay, ya hombre, no pasó nada. No, piénsalo, analízalo, reflexiona. Ve qué pasó, ve qué falló, ve por qué se llegó a ese punto en esa relación. Y sobre todo, analízate primero tú. ¿En qué fallaste quizás tú? Pero sabes, es mejor. Y Dios va a ser glorificado a través de ti si te niegas en ti mismo para enfocarte en hacer el bien a esa persona, en bendecirla y en orar por ella. Recordando que si hemos nacido de Dios y le conocemos, hemos sido llamados a participar de la naturaleza divina y amar de la misma forma en que Dios nos ha amado primero. Entonces, ¿por qué no te tomas 2 minutos ahí para orar? Y te repito, si hay alguien hoy que llega a tu mente y dices: necesito amar a esta persona como Dios me ha amado a mí, necesito entregar este sentimiento a los pies de la cruz, hazlo ahí en tu lugar y en silencio. Y después terminamos alabando y adorando y haciéndole una petición muy especial a nuestro Señor.